Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús. Muchas gracias, procurador. Muy buenos días, querida comunidad universitaria. A nombre de la Universidad Iberoamericana le doy la bienvenida al maestro Salomón Chertorivsky a este encuentro, el primero de los que celebraremos aquí en abril. Muchas gracias, bienvenido. Nos reunimos hoy para dialogar con franqueza sobre los desafíos de la Ciudad de México. Como comunidad universitaria queremos escucharte, queremos conocer tu propuesta y esperamos que respondas a nuestras preguntas, especialmente aquellas que son planteadas por el estudiantado de esta comunidad universitaria. Enormemente rica en lo cultural, la Ciudad de México destaca por su pluralidad social, por su dinamismo económico y por su capacidad para innovar. Al mismo tiempo es una ciudad compleja que reclama una sensibilidad pública particular, especialmente para hacer frente a los muchos desafíos en materia ambiental, social y urbana. Así, hablar de la Ciudad de México es referirse al derecho a la vivienda, a los desafíos crecientes de movilidad urbana, salud pública y gestión del agua. Por no hablar de los efectos de la emergencia climática cada vez más evidentes. Al mismo tiempo, es una invitación a construir una ciudad en donde de verdad se respete la dignidad de las personas, una ciudad progresista en la que los derechos de quienes son más vulnerables sean siempre respetados, en una que no haya regresiones hasta lo que hasta hoy se ha conquistado. Como saben, los derechos no son concesiones de los estados, sino son luchas históricas que han tenido las personas y por eso están ahí plasmados. Estimado Salomón, el compromiso de la Ibero con la democracia tiene en este espacio de encuentro un punto de partida sólido. Como universidad confiada en la Compañía de Jesús, en la Ibero sostenemos que el diálogo es lo propio del ámbito universitario, tanto a escala nacional como a escala local. Nuestra convicción humanista nos conduce a trabajar a favor de la reconciliación y la justicia. Creemos en el debate de las ideas, es decir, en la necesidad de trascender la estridencia para generar consensos sólidos en torno a aquellos temas que son relevantes para el futuro de México. Como sucedió en los encuentros sostenidos en marzo, hace unos momentos le entregué al candidato una propuesta de política pública desarrollada por nuestro claustro académico en el marco de esta campaña. El documento, que se puede descargar en el portal de Ibero Dialoga, refrenda nuestro compromiso a favor de la sociedad que queremos, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y sostenible. Estimado Salomón, en tu calidad de candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana te recibe hoy como un espacio crítico, dialogante y abierto. En los próximos minutos dialogarás con nuestra comunidad universitaria de la mano de la moderación realizada por nuestro estudiantado. En este ejercicio, las y los estudiantes de la Ibero cumplen con un deber ciudadano importante: alimentar el debate público para así enriquecer la calidad de nuestro proceso democrático. Nuevamente, muchas gracias, Salomón. Deseo de verdad que tengamos un diálogo constructivo a favor de nuestra ciudad. Muy buenos días. Gracias, rector. Muy buen día a quienes nos acompañan hoy. Mi nombre es Ana Paula, estudiante de comunicación de cuarto semestre. Muy buenos días. Mi nombre es Fernanda Muraira, estudiante de sustentabilidad ambiental de séptimo semestre. Hola a todas, todes y todos. Yo soy Mario y estudio la maestría en estudios sobre migración en cuarto semestre.
Y yo soy Mariana, estudiante de sexto semestre de Diseño de Productos y Experiencias. En la interpretación de lengua de señas mexicana nos acompaña Luz Mejía y Edwin Alvarado. Les damos la bienvenida a nuestro encuentro con Salomón Chertorivsky Waldenberg, candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Antes de empezar, explicaremos a nuestra audiencia la dinámica que hemos preparado para el día de hoy. Nuestro diálogo estará dividido de 5 etapas. Primero, Salomón realizará una explicación libre de su perfil y su plan de ciudad. Después, tendremos una sesión de preguntas basadas en los ejes temáticos más repetidos de una encuesta realizada a nuestra comunidad universitaria hace unas semanas. Los ejes son corrupción, seguridad, salud, educación, economía y sustentabilidad ambiental. Salomón, en un tercer momento, mis compañeras Ana Paola y Mariana nos van a compartir las preguntas elaboradas en el resto de los ejes temáticos y que hoy mismo se colocaron en nuestra bonita tómbola. Luego abriremos los micrófonos durante 50 minutos para que la comunidad haga preguntas directamente al candidato. Salomón responderá a todas las preguntas que le planteemos en cada sección en hasta 3 minutos y ustedes tendrán hasta 30 segundos para hacer sus preguntas. Por último, el candidato tendrá un espacio para compartirnos un mensaje final. Queremos recordar a todas las personas asistentes que por respeto al tiempo de nuestro invitado y de la comunidad universitaria, contamos con temporizadores para cada intervención y les pediremos que concluyan su participación al final de estos mismos. Ahora sí, Salomón, te invitamos a compartirnos tu mensaje de inicio de hasta por 10 minutos. Muchas gracias, muy buenos días, señor rector, muchas gracias y sobre todo a los y les estudiantes por invitarme hoy a platicar con ustedes. La verdad es que en las campañas venir a universidades para mí es oxígeno puro, es poder venir a tener diálogos francos, de frente, abiertos. Yo, como ya lo dijeron, soy Salomón Chertorivsky, vengo al Ibero con mucho gusto, viene conmigo mi esposa Yona, que es graduada de diseño gráfico de la Universidad Iberoamericana. Tengo toda una familia de iberos, así que vengo con enorme gusto. Miren, yo soy del ITAM. Ni modo. ahorita me decía Sofía, ¿no? Que me decían, pero bueno, ya no importa. Pues ni modo, nadie es perfecto, pues ¿qué hago? Soy del ITAM, hice mi maestría también en el ITAM en economía y después hice una maestría en política pública en la Universidad de Harvard. Y yo lo que quise ser toda mi vida fue servidor público, administrador público. Me entrené para ser un administrador público profesional y eso lo hice a lo largo de 20 años en política pública basada en evidencia. Por eso, rector, agradezco enormemente haber recibido un libro en donde temáticamente lo que nos presentan son propuestas que están basadas en evidencia, algo tan escaso en estos días y en muchas de las decisiones públicas que se toman y que se están tomando. 20 años de servicio público, fui secretario de Salud de México, cuando más creció y se desarrolló el Seguro Popular, y me atrevo a decir, nunca perfecto, pero cuando mejor estábamos en materia de salud. Fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad cuando más crecíamos, cuando más empleos se generaban y cuando iniciamos en esta ciudad la batalla por el incremento al salario mínimo, que hoy es una realidad. En 2018 me fui a la academia, me fui al CIDE a ser profesor investigador, pero las decisiones que se empezaban a tomar me hicieron no regresar a la administración pública, sino tomar una decisión que nunca había buscado en mi vida, que es entrar de lleno a la política. Hubo varias decisiones, como la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México,
por diferentes razones a las que son esbozadas. Comparto que esta ciudad necesita un mayor y mejor aeropuerto y mayor conectividad, pero a mí lo que más me ocupaba es que ese terreno que dejaba el aeropuerto, 710 hectáreas, eran fundamentales para la posibilidad de desarrollo del oriente de la ciudad, la zona donde más pobreza en términos absolutos tenemos, y esas 710 hectáreas bien planteadas, bien ordenadas, eran una oportunidad para potenciar el oriente. Y cuando la decisión se toma sin tomar en cuenta a las y los chilangos, para mí fue una cosa muy fuerte. Segundo, cuando se decide cancelar el seguro popular. Otra vez, había evidencia suficiente para saber lo que sí funcionaba, lo que había que mejorar y lo que definitivamente no había servido. Pero en lugar de eso, cometieron el error que decía mi abuelita que había que evitar: tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Por eso, pues decidí entrarle a esto, y si me ponen mi presentación, por favor, y estoy de lleno en la política porque creo que la política en este país merece más. Creo que merecemos alternativas, merecemos posibilidades, y sobre todo en esta ciudad, que ha sido una ciudad que no se conforma, que siempre busca más, que siempre busca contrastar con la política nacional. Esta ciudad necesita mejores oportunidades para convertirse en una ciudad inteligente, y una ciudad inteligente se atreve. Y déjenme, a manera introductoria, preguntarles, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se van a acordar, pero tal vez la vieron en algún momento. Bueno, este es 1961, el presidente Kennedy, cuando dice: vamos a ir a la luna. El presidente Kennedy en ese momento saca su famosísimo moonshot: vamos a ir a la luna. No se preguntó qué capacidades técnico-científicas tenía la NASA en ese momento, cuál iba a ser el presupuesto requerido para poder llegar a la luna. Dijo: vamos a llegar a la luna. Tan solo 8 años después, habiendo puesto esa misión como la posibilidad, se llegó a la luna por primera vez. Y ese avance científico, tecnológico, fue fundamental para muchas cosas de las que hoy tenemos. Pero insisto, se puso una misión, y en base a esa misión se hizo todo lo que se necesitaba para poder lograrlo. En nuestro país y en muchos países del mundo hacemos las cosas diferentes. No planteamos misiones, planteamos lo posible. En México primero autorizamos la ley de ingresos, es decir, cuánto dinero tenemos, y después entonces el presupuesto de egresos. ¿Qué vamos a hacer? Yo digo, hay que cambiar la lógica. ¿Qué queremos y qué soñamos como país y como ciudad? Y en base a ese sueño, a esas misiones, ¿qué tenemos que hacer para poder construirlo y para poder lograrlo? Tenemos que cambiar nuestra lógica, y por eso yo planteo que pensemos una ciudad en torno a misiones. He escrito un libro, sí, soy nerd, decía también la política pública. Este es mi último libro que publiqué recientemente, lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde planteo los que para mí son las 12 problemáticas, no las únicas, pero las 12 problemáticas más importantes a atender en lo inmediato. Y en ese sentido planteo no solo su diagnóstico, sino la misión para poder resolver cada uno de estos temas. Hablo de cómo vamos a volver a crecer económicamente, y una economía que crezca y distribuya mejor. Hablo de seguridad, cómo recuperamos la paz en las calles de la Ciudad de México. Por supuesto, de salud. El gobierno de la ciudad entregó los servicios de salud primero al INSABI y ahora al IMSS Bienestar, en lugar de hacernos responsables. ¿Cómo vamos a tener una educación desde la primera infancia hasta la educación superior realmente de calidad? ¿Cómo vamos a tener agua? No me voy a meter ahorita mucho a esto porque sé que en las preguntas y las respuestas vamos a dialogar a fondo de cada una de estas problemáticas. Pero ¿cómo vamos a tener una ciudad no para la siguiente generación, sino para la siguiente
para la siguiente generación, no nada más para la siguiente elección. Hablo de corrupción, de igualdad de género, del medio ambiente, de movilidad. Insisto en que el aeropuerto Benito Juárez se tiene que salir de la Ciudad de México. Claro, tenemos que tener un gran aeropuerto nuevo, pero se tiene que salir. Y hablo de un gobierno plural, un gobierno para todos, que recupere el espacio democrático que se ha ido perdiendo. Vamos a platicar de metro también, si ustedes quieren, de transporte público, lo difícil que es llegar hasta La Ibero, a Coajimalpa. Es realmente una pesadilla. Las grandes zonas de nuestra ciudad que están completamente desconectadas de la ciudad central, y lo tenemos que platicar a fondo. Pero insisto, estos diagnósticos a lo que nos tendrían que llevar es a la decisión de que queremos lograrlo. A mí me dicen, es que un estado de bienestar con nuestra política fiscal actual es imposible. Yo lo digo diferente. Queremos un estado de bienestar, queremos un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad, un sistema de cuidados y mecanismos para asegurar los momentos difíciles de la vida, como el desempleo, un desastre natural o algún siniestro que nos suceda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos ponemos a trabajar en ello? ¿Qué reforma fiscal necesitamos? ¿Qué tenemos que construir para poderlo lograr? Yo digo, ¿se acuerdan de este señor, Albert Einstein, que decía, pues locura es pensar que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener resultados diferentes? Creo que esta ciudad merece más y merecemos podernos plantear cómo vamos a tener una mejor ciudad que esta. Para lograrlo hay que plantear las misiones y hay que empezar a trabajar en el camino para poderlas conquistar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción, Salomón, y será muy interesante hablar más a fondo de los 12 temas que ya mencionaste. Ahorita vamos a iniciar con la sesión de preguntas, mi compañero Mario y yo. Te recordamos que tienes hasta 3 minutos para contestar cada una y vamos a iniciar con una pregunta relacionada con la corrupción. Recientemente declaraste que apoyas la muerte civil para personas servidoras públicas por actos de corrupción. Esta propuesta implicaría que quienes se involucren en estas prácticas serían permanentemente excluidos de cualquier cargo público. ¿Cómo asegurarías que esta medida no resulte en una penalización excesiva o injusta, considerando la posibilidad de rodeos judiciales, la importancia de la reinserción social y su posible uso como herramienta de persecución política? Te lo agradezco mucho y es una muy buena pregunta porque, a ver, estoy convencido que la corrupción se tiene que atacar y le tenemos que entrar. No nos podemos conformar y no podemos normalizar y decir, pues siempre ha habido y la trampa ahí existe y no podemos normalizarla y la tenemos que combatir. Hoy tenemos muchos mecanismos para poder, no sé si les puedo dar la espalda, aquí, perdón. Sí. Hoy tenemos muchos mecanismos que la tecnología nos permite y nos ayuda, nos apoya, nos aporta para poder vencer la corrupción. Por ejemplo, ¿quién tiene tarjeta de débito o de crédito? Aquí, pues todos, ¿no? Bueno, cuando haces un cargo, ¿cuánto tiempo tarda en llegarte al celular el cargo? 1 segundo. Lo estás haciendo y ya te llegó el cargo al celular. ¿Por qué no? Cada peso público, cada peso que ingresa al gobierno, ¿a qué cuenta va? ¿A dónde se va a destinar? ¿Qué va a comprar? ¿A qué empresa le pagaron? ¿Por qué no todo lo tenemos en un portal en donde cada una y cada uno, cada una de nosotros podemos entrar a ver el dinero público, en qué se está usando y cómo se está usando? Esto es algo que ya se puede hacer, ahí está el blockchain, claro que podemos tener absoluta transparencia de los pesos públicos y eso es fundamental. Ahora, al servidor, a la servidora pública que transgreda esto, y aquí hay un debate incluso constitucional, en efecto, yo digo que tenemos que instaurar
y no tienen que ser de por vida, porque ahí es donde transgredes la posibilidad de la reinserción. Pero tenemos que poner un tiempo serio en donde un servidor público, una servidora pública que robe, que se le compruebe, que esté perfectamente estipulado que cometió un ilícito, no pueda volver a trabajar en el gobierno, por lo menos por un tiempo definido. Es increíble que una persona que corrieron de un gobierno en un estado, en la policía, esté trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública de otro estado al año de haber sido corrido después de haberse comprobado un acto de corrupción. Necesitamos un padrón nacional de servidoras y servidores públicos que hayan entrado en actos de corrupción, se les haya comprobado con todos los de la ley y no permitirles que regresen a trabajar en otro espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Continuamos con el tema de seguridad. Tú planteaste la creación de una policía capitalina y en ese sentido te quiero preguntar, ¿por qué consideras que esta es una buena idea cuando está comprobado que las corporaciones existentes abusan de su poder y viven con altos niveles de corrupción? Sí, nosotros tenemos una policía que en términos numéricos es muy amplia, pero que está mal organizada, que está mal pagada, que está mal formada, que está mal equipada y necesitamos reconstruir nuestra policía. Hay 90,000 efectivos de la policía en la Ciudad de México, pero están divididos en 3 corporaciones: la bancaria industrial, la auxiliar y la preventiva. Necesitamos una sola corporación que esté dedicada a servir a la población. Segundo, no sé si ustedes saben, pero la policía en nuestra ciudad no tiene seguridad social. La policía en nuestra ciudad, esos 90,000 elementos no pueden acudir, y sus hijos, sus familias no pueden acudir a los servicios públicos de salud como cualquier otro servidor público. No pueden pedir una hipoteca para comprar una casa. Es decir, las condiciones sobre las que vive la policía no son ideales. Segundo, necesitamos una reformulación de la política de seguridad y de justicia de la ciudad. Un solo ejemplo de esto: esa nueva policía bien pagada, bien capacitada, debe de tener capacidades para recepcionar las denuncias. Hoy, si a ti te asaltan, tienes que ir a uno de los 164 ministerios públicos, ahí vas a tardar horas, van a estar las carpetas de investigación a tope y por eso tenemos 99% de impunidad. Tiene que ser el policía con su teléfono inteligente en el momento que sucede un acto criminal que pueda levantar la denuncia y ahí mismo se tiene que iniciar la investigación sin dilatar en lo que se conforman, ratificas tu denuncia, se ve si procede o no procede y se arman las carpetas de investigación. Cambiando el proceso de la procuración de justicia y la investigación, tenemos mucho mejores posibilidades de tener paz. Tercer elemento, necesitamos forzosamente cambiar la política criminal. Yo trabajé intensamente con Alejandro Ope, que en paz descanse, para la formulación de una política nueva en materia criminal para la ciudad. Fíjense, hay 3.4 millones de delitos que se cometen en promedio cada año en la ciudad, pero de esos 3 millones de delitos los cometen solamente 20,000 personas. Entonces, no es en una ciudad de 9 millones de personas y donde convivimos 15, ir a buscar a 3.4 millones de delincuentes, es ir a buscar a 20,000 delincuentes que con inteligencia, con buenas carpetas de investigación, podemos realmente llevarlos a un castigo para que nos dejen las calles libres. Necesitamos hacer cosas diferentes porque si seguimos haciendo lo mismo, llevamos 3 décadas sin paz en las calles. Muy bien. Vamos a movernos a una pregunta relacionada con la economía. Prometes un crecimiento de 5% anual en las finanzas de la Ciudad de México. ¿De dónde obtendrás esa cifra? ¿Esto implicará mayores impuestos para la clase trabajadora o harás que el sector privado los pague? Muchas gracias, Fernanda. No, a ver, hablo del 5% de crecimiento de la economía.
La otra parte es la parte fiscal de qué recursos necesitamos para la inversión pública y los servicios públicos. Pero la economía de nuestra ciudad puede crecer, y eso además lo digo porque ya lo hice. Cuando yo fui secretario de Desarrollo Económico y me encargué de la economía de esta ciudad, crecíamos por encima del promedio nacional. En mis 5 años como secretario crecimos arriba del 3%, hoy no llegamos al 1%. Cuando yo me encargué de la economía generamos 570,000 nuevos empleos, hoy no hemos generado ni siquiera 55,000. Es decir, sí se puede hacer. ¿Cómo se hace? Necesitamos un consejo asesor de la inversión, es decir, que cualquiera que quiera arriesgar su dinero, ya sea una empresa grande o una pequeña tienda de abarrotes, tenga el acompañamiento del gobierno para darle toda la información necesaria, para darle las facilidades y para hacer que su vida como empresaria, pequeña empresario, sea sencillo. Si hay una barrera burocrática, esa oficina se encargará como un ombudsperson de la inversión, de acompañar para evitar que esa barrera suceda. Si hay un acto de corrupción, esa oficina se encargará de hacer que eso pueda cambiar. Segundo, vamos a crear la Agencia de Inversión Extranjera de la ciudad. Esta ciudad, que si fuera una economía, sería la 7ª economía de Latinoamérica, si fuera país, comparable con Perú, es más grande que Ecuador nuestra economía. Esta ciudad merece tener un modelo económico que la pueda fomentar. Necesita salir al mundo a buscar a las empresas que deben de venir a esta ciudad, empresas limpias, empresas que paguen bien. Se gradúan 70,000 universitarios cada año de una carrera profesional, y conseguir un primer empleo para los universitarios es una cosa complicadísima. Te piden experiencia laboral, tienes que ir a buscar al mundo esas empresas para poder generarles condiciones de que aterricen, pero condiciones también a cambio. Por ejemplo, que van a tener que contratar a los jóvenes, a las jóvenes de la Ciudad de México que se estén graduando de universidades. Otro elemento, necesitamos y estamos llamados a ser el ecosistema emprendedor más importante de Latinoamérica. Esta ciudad tiene todos los elementos para que las y los jóvenes puedan emprender negocios, pero necesitamos formar y capacitar, necesitamos apuntalar con inversión y sin barreras, y necesitamos generar todos los mecanismos de financiamiento para que haya capital semilla para incubación, aceleración y financiamientos de mayor extensión. Gracias, Salomón. Y qué bueno que tocas el tema de las escuelas, porque el siguiente eje es educación, y en ese eje quiero preguntarte, tú propones un sistema de incentivos económicos para las personas profesoras de la Ciudad de México, basado en su buen desempeño en el aula y en su participación en capacitaciones, es que se estarían dando estos incentivos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo pretendes evaluarles ante la evidente desigualdad y precariedad con la que trabajan muchas de ellas? Muchas gracias. A ver, la educación hay que verla de manera integral y hay que empezar desde la primera infancia, por supuesto, pero hay que trabajar desde la primaria y la secundaria. Uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México es que nunca se ha hecho responsable de los servicios de educación primaria y secundaria. Yo no sé si ustedes saben, pero los responsables de la educación primaria y secundaria de nuestra ciudad sigue siendo el gobierno federal. Es decir, le dejamos la responsabilidad a la federación en lugar de asumirla nosotros. Tenemos que empezar desde la primaria y la secundaria, y yo tengo contemplado el modelo Escuela Ciudad de México, en donde realmente estimulemos las posibilidades y las capacidades no solo de la currícula de las y los estudiantes, sino además de sus condiciones de bienestar, con comedores que tengan comida caliente, completa y nutritiva en todas las escuelas primarias y secundarias, y con horarios extendidos para clases de arte y deporte. Eso cuesta además cerca de 2,000 millones de pesos, que esta ciudad lo puede hacer. De cada cosa que les estoy diciendo, sí está presupuestada, sé de dónde viene, sé cómo se puede administrar. Segundo, en efecto, hay un tema en donde hemos ido cambiando los incentivos para el profesorado de educación superior.
Tenemos que entender que en nuestra ciudad tenemos grandes universidades públicas, pero también grandes universidades privadas, que al profesorado universitario se le debe de incentivar. Lo que ha pasado con el Sistema Nacional de Investigación hacia los investigadores de escuelas privadas es simplemente no entender la necesidad que tenemos de generar ciencia y conocimiento en nuestro país. ¿Cómo evaluarlos? Pues los procesos están muy claros en el mundo. Podemos revisar lo que hoy se hace, por ejemplo, para un SNI, pero estoy convencido que ahí están los elementos con comités científicos independientes, profesionales, que hagan las revisiones anuales de... Sí. Micrófono, por favor. Es que no. Ya. Pues ya. ¿Vuelvo a empezar? No es cierto. Una misión. Aprovechando, quería preguntarte, Salomón, ¿cómo hacer una evaluación estándar cuando las condiciones socioeconómicas de las escuelas en la ciudad son muy diversas? Sí, para cada condición se pueden establecer parámetros diferentes. Por supuesto, para un investigador de la Universidad Iberoamericana, los requerimientos en materia de publicación en revistas bajo revisión de pares van a ser muy diferentes que en otros lugares. Pero esos estándares los hacen y los plantean los comités científicos independientes que estén perfectamente establecidos, que conozcas los criterios previamente y en base a eso se hagan las evaluaciones, pero que vayamos empujando para homogeneizar la calidad en todas partes. Ahora vamos a pasar al tema de salud. Ante el gran problema de obesidad y diabetes en la Ciudad de México, ¿cómo harás frente a la presión de las grandes industrias que promueven el consumo de alimentos ultraprocesados y al posible conflicto de interés que puede suceder en tu administración? Primero, ningún conflicto de interés, al revés, que cada quien haga lo que tenga que hacer y que lo hagamos bien. Y creo en el Estado y creo que el Estado pone las reglas de lo que tiene que suceder y el interés público es el que tiene que estar por delante de cualquier cosa. A ver, pero la obesidad, el sobrepeso y en general el modelo del sistema de salud tiene que tener un cambio completo. A lo largo de muchos años, y no solo en México, en el mundo, los modelos de salud han estado basados en la curación. Nosotros tenemos que movernos completamente a modelos preventivos. En México y en la Ciudad de México estamos envejeciendo. En la Ciudad de México, el tipo de enfermedades que hoy nos aquejan, las crónicas no transmisibles, son cada día las más prevalentes y para ello necesitamos prevenir. La prevención en dos sentidos. Primero, necesitamos formarnos en habilidades y capacidades para una vida saludable. Déjenme decirlo así para todos sabemos más o menos o tenemos información de qué nos hace bien y qué nos hace mal. Es decir, no voy a hacer aquí un examen, pero creo que de los 14 millones de fumadores en México, todos saben que fumar hace daño. ¿Qué pasa entre que tengo la información y esa información la llevo a la acción? Ahí hay un tema en donde se forma a las personas para tomar sus mejores decisiones. Ya sé lo que tengo que comer, pero ¿por qué si tengo que comer brócoli decido comer un pambazo? Pues porque es más sabroso o porque tengo más acceso. ¿Qué hago para saberme la responsabilidad de tomar esa decisión? Y los temas de obesidad empiezan desde la primera infancia, empiezan con la lactancia materna exclusiva y una serie de condiciones en donde yo ya he implementado política pública para la formación. Capacitamos 250,000 parejas embarazadas o mujeres que estaban embarazadas. Capacitamos 20,000 médicos y enfermeras de primer contacto para incrementar la lactancia materna y se incrementó en 50% de manera exclusiva los primeros 6 meses, que por cierto es uno de los temas que traen en el libro que me entregaron, lactancia materna como política pública, es fundamental. Segundo, vamos a implementar en la ciudad una cartilla de vida saludable. Así como todos los niños saben cuándo tienen sus papás, sus mamás que llevarlos a vacunar, que todos sepamos desde el primer momento de la vida hasta nuestro último, cuándo tenemos que ir a consultas de sanos.
decir cuándo una mujer tiene que ir a su primera mastografía, cuándo un hombre tenemos que ir a hacernos nuestro primer antígeno prostático, etcétera. Una cartilla de vida saludable. Pues tengo que cumplir con los tiempos. Por eso Muchas me callo gracias. así, porque cumplen los 3 minutos. Bueno, Salomón, terminamos con una pregunta sobre sustentabilidad urbana. Y es que veo que en los puntos que traías tenías el transporte público y en particular el metro por separado. En ese sentido, queremos preguntarte cuál es tu propuesta para construir un sistema de transporte público eficiente y sostenible. También preguntarte cuáles son las alternativas concretas que propones para transitar del uso del automóvil a una movilidad centrada y pensada para las personas. Muchas gracias. Y a ver, además es un tema que me apasiona. Fui presidente de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados. A mí me tocó formular y aprobar la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el país. Entonces, un tema que he estudiado a profundidad. Pero déjenme decirles, para hablar de movilidad sustentable en la Ciudad de México, no empieza con el transporte, no empieza con las banquetas y no empieza con las bicicletas. Empieza con toda seriedad y puntualidad con la planeación urbana. Empieza entendiendo cómo estamos organizados como ciudad y a partir de ahí tienes que plantearte cómo nos reorganizamos. Y la prioridad para reorganizarnos está centrada en un binomio: vivienda y trabajo. ¿Qué ha pasado en esta ciudad? Que no construimos vivienda y la poca que se construye mal y con corrupción. Necesitamos plantear vivienda vertical, compacta en la ciudad, porque hemos expulsado la habitación a la lejanía periférica. Cuando yo era niño, las torres de satélite estaban lejos. Hoy la gente viene de Huehuetoca, de Zumpango, de Tecámac, de Chalco, de Iztapaluca y vienen todos los días a trabajar a la Ciudad de México. Cuando aquí cenamos 9 millones de personas, pero comemos 15 millones que vienen de lejanías de 50, 60 kilómetros, no hay manera de que un sistema de transporte público sea sostenible y sea suficiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un gran programa para construir 40,000 viviendas en la Ciudad de México, que estén en la ciudad central, que estén cercanas a los lugares de trabajo, porque entonces sí empezamos a pensar en caminabilidad y en ciclismo. Pero necesitamos hacer que la vivienda pueda ser accesible. Lo ha hecho París, lo ha hecho Nueva York, para que a pesar del encarecimiento de las ciudades haya vivienda que pueda ser accesible y social. Oye, Salomón, y en ese sentido, ¿la construcción de estas viviendas vendría de parte de una inversión estatal o sería con privados? Tiene que ser privada, el desarrollo tiene que ser privado, pero bien regulado y bien fomentado. Y tiene que haber subsidios públicos para profesionales de esta ciudad que no pueden conseguir viviendas. Por ejemplo, otra vez, la policía de la ciudad la expulsamos a vivir lejos cuando cuidan esta ciudad. Los maestros y maestras de escuelas públicas en la ciudad no pueden vivir en la Ciudad de México porque no les alcanza. Y la juventud, imposible que pueda con sus primeros sueldos comprar una vivienda, ya no se diga ni rentar una vivienda. Necesitamos tener programas de subsidio, que eso sí, con recursos públicos, para fomentar que se construya vivienda. Y ya después, si quieres, se me acabó el tiempo, pero podemos hablar de metro. Tengo un gran programa de metro, de todo lo que se tiene que hacer, incluyendo el Metro Observatorio Santa Fe. Nos queda un poco de tiempo en esta sección y me parece importante regresar un poco a la pregunta anterior relacionada con salud. Me parece que las propuestas que traes están relacionadas con educación hacia la población, pero me gustaría saber si van a haber medidas intervencionistas con las empresas de productos ultraprocesados que pues promueven un ambiente obesigénico en las escuelas y en otros tipos de entornos, en donde pues principalmente se encuentran infancias, adolescencias y que promueven un estilo de vida que puede llevar a enfermedades crónicas no contagiosas. Mira, por supuesto, y además la ventaja de cuando ya estuviste y ya lo hiciste, pues entonces te permite hablar sobre el ejemplo.
A mí me tocó, entre otras cosas, quitarle, por ejemplo, el 10% de la sal al pan blanco de nuestro país. Son cosas que no se ven, pero cuando hicimos el estudio de dónde se consumía la sal en el país, la mayor parte de la sal, el 70% se estaba consumiendo en el pan blanco. Bueno, fue todo un proceso de discusión, de negociación y de normas para que la industria panadera en su conjunto, incluyendo el pan de caja, redujera en sus formulaciones el 10% de la sal, y eso en las próximas 2 décadas va a reducir en 30% la hipertensión arterial. Claro que tiene que intervenir el Estado y tiene que intervenir con reglas claras, con formulaciones transparentes y evitando el daño a la población. Segundo, nosotros hicimos el estudio de la lonchera infantil. La venta de comida chatarra en las escuelas tiene que estar fulminantemente prohibida, y por eso quiero insistir en que vamos a generar un sistema de comedores con comida caliente, nutritiva y completa en todas las escuelas. Hicimos el estudio de la lonchera infantil. Hay Salomón, cosas una disculpa. Una pregunta. Tú hablas de, medidas que ven por la salud de los mexicanos y de los jóvenes, pero ¿cómo sabemos que realmente estas medidas van a ser efectivas si recordamos que durante tu cargo como secretario de Salud se dio lugar a la autorregularización y el autoetiquetado de alimentos no saludables por parte de organismos como Conméxico, y que ellos se oponían a estos lineamientos para su venta dentro de las escuelas? Sí, se dio antes de que yo fuera secretario de Salud, en efecto, y cuando fui secretario de Salud fueron muchos más estrictas las medidas. Por ejemplo, eliminamos los anuncios de productos Milagro en todas las televisoras, en fin. Pero sí te puedo decir con toda claridad que la política en contra del sobrepeso y la obesidad es una cuestión muchísimo más integral. Si creemos que con sellos, y con malos sellos además, se va a poder combatir la obesidad y el sobrepeso, estamos en un gravísimo error. Es una política integral que, como dije, nace desde la lactancia materna exclusiva. Se reduce en 60% la probabilidad de obesidad en el menor, la menor, y en las madres cuando se lacta de manera exclusiva 6 meses. Y a partir de ahí sí, en efecto es un tema sobre todo de formación y capacitación, y es un tema de incentivos, de precios. Por ejemplo, también en otra época de mi vida fui director general de Diconsa, y en Diconsa el producto que más se vendía era el maíz y la harina de maíz. Con el Instituto Nacional de Nutrición generamos una reformulación de la harina de maíz que vendíamos para que ésta tuviera ácido fólico, hierro, zinc y proteína en base a soya. Muchas gracias, Salomón. Ahora cederemos la palabra a Ana Paola y a mi compañera Mariana para que nos ayuden con la siguiente sección del evento, que, como te platicábamos hace un momento, tiene que ver con la selección de preguntas en la tómbola. Estas preguntas se metieron en la tómbola el día de hoy, entonces en realidad no las conocemos todavía tampoco. Muchas gracias, Mario. Salomón, en la tómbola que tenemos al lado están preguntas hechas por nuestra comunidad sobre asuntos como pobreza y desigualdad, arte y cultura, inversión, medio ambiente y sostenibilidad, Estado de Derecho, entre otros. Durante los siguientes 15 minutos, Ana Paola y yo tomaremos algunas de ellas al azar y te las compartiremos. Tendrás hasta 3 minutos para contestar. Salomón, ¿cómo planteas fortalecer las instituciones de gobierno abocadas a la protección ambiental? Gracias, Mariana. Necesitamos primero una política ambiental. Necesitamos una política ambiental seria para esta ciudad. Necesitamos hablar de varias cosas y varios elementos. Uno, necesitamos hablar de movilidad, y ahí tenemos que regresar a la electromovilidad.
y a la caminabilidad, y para eso la vivienda. Necesitamos hablar de manejo de residuos sólidos. Esta ciudad genera alrededor de 12,000 toneladas de basura todos los días y no aprovechamos esa basura, por ejemplo, para la generación de energía limpia. Necesitamos manejar diferente la basura que utilizamos. Tercero, necesitamos reforestar el sur de la ciudad. El sur de la ciudad, el bosque de agua en Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, representa de entrada el 60% de la recarga del manto acuífero y representa el aire que respiramos en la ciudad central y la zona norte. No podemos seguir soportando que se esté deforestando el sur de la ciudad. Necesitamos entrarle con toda fuerza al programa más importante de pago por servicios ambientales para los habitantes del sur de la ciudad. Y otro elemento que lo platicábamos hoy en la mañana en Radio Ibero. Necesitamos, sí o sí, sacar ya de esta ciudad a la termoeléctrica de Tula y la refinería Miguel Hidalgo. Todos los días se mueren de manera anticipada en la Ciudad de México 39 personas por el aire que estamos respirando. Y eso, el 50% de las partículas de aire malo que respiramos provienen de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula. No tiene razón de ser ya un complejo como ese, es un concepto absolutamente setentero en donde la refinación tenía que estar cerca de los centros de consumo. Hoy tenemos que sacar la refinería y la termoeléctrica sí o sí. Y eso, pues si Jorge Álvarez Maínez es presidente, lo vamos a hacer muy fácil, y en el lejano y remoto caso que él no fuera presidente, lo que vamos a hacer es defender los derechos de esta ciudad con toda puntualidad y el derecho a la vida que tienen los habitantes de esta ciudad para tener un aire limpio. Necesitamos tanto la política pública y su implementación bien hecha, y necesitamos que la Procuraduría del Medio Ambiente de esta ciudad tenga los dientes suficientes para actuar en consecuencia cuando no se cumpla con el programa y con la normatividad establecida. Gracias. La siguiente pregunta, Salomón, ¿de qué manera promoverá el acceso a la justicia para las personas migrantes y víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos? Muchas gracias. Pues aquí, Mario, se conjuga. A ver, tenemos una situación bien diferente a lo que nunca habíamos vivido en materia migratoria en la ciudad. Esta ciudad y nuestro país siempre fue una ciudad expulsora de migrantes. Se iba gente de la ciudad a trabajar a los Estados Unidos, hay comunidades chilangas importantes en Los Ángeles, en Chicago. Pero hoy estamos viviendo un fenómeno completamente diferente en la migración. Seguimos expulsando personas, pero al mismo tiempo nos convertimos en una ciudad de tránsito, en una ciudad de destino, en una ciudad de refugio. Nos hemos convertido en una ciudad en donde la migración se está dando en todos sus aspectos. Tenemos además combinaciones de todo tipo, igual comunidades haitianas en Tláhuac, que comunidades venezolanas y colombianas en Gustavo Amadero, o comunidades extranjeras, americanas, canadienses, sudamericanas en la Roma Condesa y la Juárez con otras capacidades económicas. Y tenemos adicionalmente, gente que ha venido a este país también a participar en actividades criminales. Cada uno de estos fenómenos hay que entenderlo, hay que separarlo y hay que atenderlo con la política pública adecuada. El paraguas de todo es una política basada en los derechos humanos. Es decir, tenemos que atender y tratar al migrante en cualquiera de sus situaciones y al refugiado en base a derechos humanos. Esta siempre ha sido una ciudad generosa y solidaria. A esta ciudad han llegado las migraciones españolas,
la migración libanesa, judía, la chilena, la uruguaya, la argentina, y esta ciudad ha dado a muchos de nuestros antepasados las oportunidades de poderse desarrollar. Lo mismo tenemos que hacer con la población migrante que hoy está en situación compleja en esta ciudad. He propuesto la creación de la Secretaría del Migrante, que con una política transversal cree las condiciones necesarias para poder atender de manera adecuada a esta población. Refugios dignos, que haya salud. Hay mucha migración con infancias y esas infancias necesitan tener su salud, sus cuadros de vacunación y sus posibilidades de seguir estudiando mientras se encuentran en una situación de tránsito o bien de estadio final. Necesitan tener la capacidad para incorporarse y necesitamos generar las políticas económicas para poder brindarles posibilidades de desarrollo. Gracias, Salomón. Bueno, la siguiente pregunta es: gran parte de los museos en manos de gobierno están en una situación crítica, principalmente en sueldos, derechos laborales, conservación de colecciones y presupuestos. ¿Qué propuestas concretas tienes para frenar la precarización de la cultura? Ahí está mi colega Sofía Margarita Provencio, que es además la candidata a la alcaldía de Coyoacán y exalumna de la Universidad Iberoamericana, pero es además nuestra especialista en temas culturales. A la cultura hay que entrarle, e insisto, hay que entrarle desde las primarias con clases extendidas de arte. Hay que entrarle para que haya mayor diversidad y oferta cultural en toda la ciudad, no solo en la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y algo en Coyoacán. Necesitamos realmente fomentar que haya programación tanto de artes plásticas como de artes escénicas en toda la ciudad, y eso tiene que tener inversión pública seria. Los presupuestos en materia de cultura en esta ciudad han sido mínimos cuando tenemos una oferta cultural que de por sí es maravillosa y rica, pero necesitamos una verdadera política cultural, insisto, desde las infancias hasta la oferta de gran talante, de gran arreglo. Necesitamos además estimular y fomentar los centros de esparcimiento con clases de arte y de cultura para la juventud, en donde se pueda detectar de manera temprana el talento, para que este talento pueda tener caminos que permitan encontrar su máximo potencial. Necesitamos entrarle de lleno al presupuesto que sea mucho más equitativo. En los últimos años, el 25% de todo el presupuesto nacional en materia de cultura se destinó a Chapultepec. Y bueno, pues podemos hablar o no de Gabriel Orozco y de su obra, pero la realidad es que este país y esta ciudad necesitan mucho más diversidad y aplicación del presupuesto de manera más diferenciada para poder explotar al máximo las capacidades. Tenemos montón de centros y de teatro, de museos que no han tenido el presupuesto necesario para poder estar en condiciones mínimamente dignas de subsistencia. A pesar de que somos la ciudad que más museos tiene en Latinoamérica, muchos de estos museos no están plenamente desarrollados y eso requiere de apoyo y de acompañamiento público. Necesitamos, insisto, impulsar las artes escénicas. Ahí tenemos todo un programa para esta ciudad, junto con Buenos Aires en Latinoamérica, son las de mayor capacidad teatral que existe, pero sin embargo no tenemos políticas que estimulen, por ejemplo, que no haya butacas vacías, que haya subvenciones para que mucho más gente pueda acudir al teatro y a estas actividades. Gracias. ¿Qué medidas propones para asegurar la autodeterminación y el respeto a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas? Pues la verdad es que lo que necesitamos hacer es cumplir con nuestra Constitución. Parte del problema es que desde el 2016 tenemos una Constitución de avanzada
Es probablemente la Constitución basada en derechos de mayor avanzada y, entre otras de las cosas, está perfectamente estipulado en nuestra Constitución la participación, el respeto, la consulta a los pueblos originarios de nuestra ciudad. Y simplemente tenemos que hacer que se aplique lo que ya nuestra Constitución dice. No hay en nuestra integración como sociedad tenemos que entendernos en la pluriculturalidad y tenemos que, en base a esas diferencias, generar las condiciones y las posibilidades del desarrollo al máximo potencial de todas y de todos. Insisto, la Constitución de la Ciudad de México ya nos da el mapa de ruta exacto para la integración, el respeto y la participación activa de los pueblos originarios de esta ciudad. Gracias. Salomón, en ese sentido, estás diciendo que ya no habría que legislar en torno a los pueblos y comunidades indígenas y autóctonos de la ciudad. La Constitución de la Ciudad de México ya tiene el mapa de ruta suficiente, necesario. Hay algunas piezas que necesitan bajar a legislación secundaria, es decir, mucho del cómo de las consultas y cuándo una consulta es válida o no, lo necesitas tener en legislación secundaria, pero el marco de derechos humanos, de respeto a las comunidades originarias, está. Hay otra pieza que no es ya en materia legal, Ana Paula, que tiene que ver con la integración y las capacidades productivas y de desarrollo de las propias comunidades, el respeto a las identidades, a las diferentes lenguas, pero eso tiene que ser una política transversal, entendida, clara, para la integración y el respeto absoluto. También, Salomón, me parece que una parte importante del respeto a estas comunidades es garantizar que tengan una vivienda digna y que no se les desplace de ninguna manera. ¿Has considerado alguna iniciativa en términos de gentrificación hacia pueblos y comunidades indígenas? Es muy buena pregunta, Fernanda, y déjame decirte, regreso a algo que ya hablaba. El problema central de lo que hoy vemos como gentrificación está en la falta de oferta de vivienda. Si no construimos vivienda, por supuesto que la vivienda que construimos se encarece y por supuesto que quienes son desplazados muchas veces no solo son los pueblos originarios, sino los habitantes originarios de algunas de las zonas. Para ello necesitamos más vivienda. Y dentro de la vivienda vertical y compacta que realicemos, necesitamos programas y mecanismos para hacer que los habitantes originales puedan acceder a estas viviendas. ¿Podrías compartirnos en el tiempo que nos queda tal vez 2 o 3 de estas propuestas, estas medidas que tienes pensadas para que la facilidad de la generación de la vivienda no se vuelva en un mecanismo de gentrificación? Sí, por supuesto. Mira, primero, necesitamos basarlo en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. Otra vez, la Constitución del 2016 crea el Instituto de Planeación de la Ciudad de México y hay 2 instrumentos fundamentales, el Programa de Ordenamiento Territorial y el Programa de Desarrollo Urbano, pero ninguno se ha hecho, ninguno se ha llevado a cabo. Entonces, lo primero que necesitas hacer, Mario, es tener el plan de ciudad completo, porque si tienes el plan de ciudad completo, no hay sorpresas. Es decir, no negocias edificio por edificio. Hay un plan de ciudad y sabes lo que se tiene, se puede y cómo se puede realizar. Segundo, hay colonias enteras de esta ciudad que están llamadas a ser esas ciudades centrales, verticales y compactas. Pongo algunos ejemplos. La colonia Buenos Aires o la colonia Doctores son ciudad central. Hay metro, hay servicios, hay metrobús, hay vías primarias, están muy cerca de los centros de trabajo y con el debido y adecuado plan de mitigación para los servicios como el agua, esas ciudades que hoy son chaparritas están llamadas a poderse verticalizar. Hay otros ejemplos, por ejemplo, si tú ves Calzada de Tlalpan, desde Viaducto
hasta el Estadio Azteca. Es una avenida con... Gracias, Salomón. Gracias. ¿Ya me pasé? Sí, Es que no me lo pusieron, ahora sí. sí, terminó la sección, pero muchas gracias por todo lo que nos has compartido hasta ahora. Ahora vamos a la sección que sé que más le interesa a nuestra comunidad, el micrófono abierto. En esta sección, nuestra comunidad va a poder hacer las preguntas que les tenga el candidato de manera directa. Les invitamos a formarse detrás del micrófono en el pasillo central. Compañeras, compañeros y compañeros, les recordamos que tienen 30 segundos para plantear su pregunta, por lo que les pedimos que vayan pensándola antes de que sea su turno y aprovechen bien su tiempo. Y queremos recalcar que el tiempo nos permite escuchar solo entre 8 y 10 preguntas. ¿Estás listo, Salomón? Perfecto. Entonces, le damos la palabra a nuestra comunidad. Por favor, antes de que vayan a decir su pregunta, digan su nombre y su carrera. Hola, mi nombre es Alejandra Luna, soy estudiante de Ingeniería Física, voy en 8º semestre y con respecto al nuevo aeropuerto, ¿cómo implementas regresar la construcción? ¿Va a subir la tarifa de uso aeroportuario o qué va a pasar con esto? Lo digo porque también soy amante de la aviación. No, excelente. A ver, déjame decirte 3 elementos, Alejandra. Y qué maravilla que estés en esto. Primero, ninguna ciudad moderna del mundo ha mantenido su aeropuerto si las manchas urbanas ya se comieron el aeropuerto. Cuando se construye el aeropuerto Benito Juárez estaba a las afueras de la ciudad. Hoy, en un radio de 5 kilómetros del aeropuerto, hay 3.2 millones de habitantes. Lo que eso significa, tú que conoces de aeronáutica en materia de contaminación de ruido, de un posible siniestro, es simplemente impensable que esta ciudad pueda vivir la siguiente década con ese aeropuerto ahí metido. Segundo tema, una ciudad como la de México, el tamaño de nuestra economía, necesita forzosamente un aeropuerto con mayores capacidades, mucho mayor conexión, tanto de personas como de carga. Ese aeropuerto no tiene por qué construirse con corrupción y no tiene que ser lujoso, tiene que ser confortable, tiene que ser funcional. Y en ese sentido, Alejandra, necesitamos plantear la construcción de un nuevo aeropuerto. Ese nuevo aeropuerto, sí estoy convencido que después de todo lo que se ha estudiado durante décadas, lo ideal, el terreno idóneo para eso, sí está en la zona de Texcoco. Ojo, el gobierno federal es propietario de 5,000 hectáreas en Texcoco. No tiene que ser la misma mancha donde estaba proyectado el nuevo aeropuerto, pero esas 5,000 hectáreas sí dan para tener la capacidad aeroportuaria que requerimos. Y por último, e insisto, lo que para mí es lo más importante, sacar 710 hectáreas del oriente de la ciudad, que representan, son más que ciudad universitaria, es más grande que las 3 secciones del bosque de Chapultepec juntas. Sacarlas posibilita, si se planean bien y con transparencia, la posibilidad de un gran desarrollo en el oriente. Cabe ahí una nueva ciudad universitaria, cabe ahí un complejo de hospitales de alta especialidad, cabe un segundo bosque de Chapultepec. Todo se puede hacer en esas hectáreas y eso va a irradiar en el desarrollo de por lo menos 4,000 hectáreas. Tú que eres especialista en aeronáutica sabes, por ejemplo, todo Venustiano Carranza no puede tener edificios de más de 3 pisos por los conos de aproximación. En el momento que sale el aeropuerto, toda esa zona que está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino se vuelve una posibilidad de compactar y de verticalizar la ciudad. Pero sí tiene que haber aeropuerto y ese aeropuerto, a mi entender y mis estudios, tiene que estar en Texcoco. Okay, gracias. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Samuel, estoy en el 8º semestre y quiero hacerle una pregunta de que sabemos que el gobierno de Morena eliminó las estancias infantiles en las escuelas del tiempo completo.
¿Cuál sería tu propuesta para devolver las estancias infantiles, la escuela del tiempo completo y agregando también la estancia del adulto mayor? Además de generar empleo, sería una gran ayuda para muchos hombres y mujeres que no pueden trabajar por cuidar a sus padres o abuelos. Gracias, Samuel. A ver, tienes toda la razón, pero además déjame decirlo así. El servicio de cuidados que no está remunerado en casi su mayor parte, es decir, ¿quién cuida a las niñas, a los niños? ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Quién cuida al enfermo? No está remunerado. Y no solo eso, tiene un rostro de mujer. El trabajo de cuidados está hiperfeminizado en nuestro país. 76% de todos los cuidados los realizan mujeres. Por tanto, no necesitamos nada más un programa de estancias. Necesitamos un verdadero sistema de cuidados para nuestra ciudad. Yo lo he planteado de esta forma. Vamos a tener 3 elementos fundamentales. El primero es un pago para los cuidadores, enfermeras, terapeutas o acompañantes. Es fundamental generar un pago mensual para que el trabajo de cuidado deje de ser no remunerado. Segundo, necesitamos cooperativas del cuidado para tener estancias infantiles para todas y todos, sin importar el estatus laboral. Necesitamos casas de día para adultos mayores y necesitamos también casas de larga estadía también para adultos mayores. Tercero, necesitamos generar políticas que permitan, por ejemplo, Samuel, el que se legisle, el que haya licencias de cuidados. Hoy en día, si una trabajadora, un trabajador tiene que llevar a su hija o a su hijo al médico, ese día lo tiene que pedir de vacaciones. Vamos a generar licencia de cuidados. Me tengo que ausentar porque tengo que llevar a mi hijo al médico y esa licencia será con goce de sueldo. Esos elementos del sistema de cuidados están ahí para ser implementados en la Ciudad de México. No hay por qué no hacerlo. Y en efecto, la escuela de tiempo completo, como yo te decía, en mi modelo Escuela Ciudad de México, va más allá del tiempo completo. Contempla 2 elementos fundamentales. El primero es los comedores con comida caliente, nutritiva y completa para todas las niñas y niños en educación primaria y secundaria. Y lo segundo es, en efecto, el horario extendido con clases de arte y deporte. Esto es fundamental, te lo reitero y termino con ello, que es lo que le decía Mario. Yo sí tengo todo presupuestado, sé cómo se tiene que hacer. El sistema de salud, la nueva Escuela Ciudad de México y el sistema de cuidados requieren de una inversión adicional en nuestra ciudad de 17,000 millones de pesos y es absolutamente lograble para la capacidad económica que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Hola, buenos días. Soy Cindy, de tercer semestre de Relaciones Internacionales. Y bueno, hace rato expusiste sobre la creación de la Secretaría de Migrante. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que tendrías con el Instituto Nacional de Migración, el INM, y la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados? Muchas gracias, Cindy. A ver, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Nacional de Refugiados atienden y ponen políticas a nivel nacional. No hay una política activa en esta ciudad para atender la complejidad de la migración que estamos viviendo. Además de que están enredadísimos, al refugiado se le trata en condición de migrante cuando tiene características completamente diferentes. Esta ciudad necesita una política pública para atender con dignidad y en base a derechos humanos a quienes están aquí, sobre todo
a quienes le están pasando mal, quienes huyeron de sus países por condiciones precarias en materia económica o bien por violencia y seguridad. Y esas condiciones se crean a partir de una política pública y un órgano que la supervise, que tenga presupuesto, que establezca políticas transversales. Insisto, necesitamos refugio, necesitamos capacidades laborales, necesitamos educación, necesitamos salud. No es suficiente lo que hoy tenemos en materia de atención a la migración y al refugiado. Está confundido, lo nacional no es suficiente, no se está pudiendo atender la situación migratoria en el sur de nuestro país, no se está pudiendo atender el retorno de los mexicoamericanos que están siendo retornados, no se está atendiendo el tránsito y vive con absoluta inseguridad. Necesitamos, Cindy, una política local y es suficientemente intensa y multivariable la situación migratoria que tienen muchos, que necesitamos, insisto, una política 100% local. Gracias. Hola Salomón, mi nombre es Danilo, estudio Relaciones Internacionales y me llamó mucho la atención cómo nos comentabas esto de la muerte cívica. Creo que todos sabemos que Dante Delgado estuvo en la cárcel, entonces bajo esta premisa, ¿qué podría hacer Movimiento Ciudadano con la muerte cívica y si la aplicaría esto en base a la designación de la fórmula de senadores por la Ciudad de México como Alejandra Barrales, la cual pues tiene comprobado la evidencia de compra de votos en el 2018 y su compañera de precandidatura en ese mismo año? Además, si se aplicaría… Ya terminó tu tiempo de hacer la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Danilo, te lo aprecio y nuevamente te digo, cualquier persona que un delito de corrupción sea comprobado y sea bajo un proceso judicial manifiesto, por supuesto que tendría que estar y entrar en este supuesto. Entonces, ¿no debería de estar la candidatura de Sandra Cuevas ni de Alejandra Barrales? Ninguna de las dos, en este caso, tienen un supuesto con un acto comprobado. ¿El operativo Diamante? ¿Mande? ¿La violación de derechos a los ambulantes? Ahí no hay, ahí podemos tener diferencias profundas en cómo se maneja y yo las tengo incluso con compañeros y colegas con los que colaboro, pero de eso a un delito de corrupción para la muerte civil como servidor público, creo que es diferente. Y ahí que el voto popular hable por cualquiera de las candidaturas que lo está tratando de ganar. Yo lo que te digo es que en esta ciudad, Movimiento Ciudadano tiene un colectivo de mujeres y hombres profundo, transparente y de a de veras, que la mitad de todas las candidaturas que tenemos en la Ciudad de México son en menores de 35 años, que son más mujeres las que están compitiendo por una candidatura y me siento muy orgulloso del colectivo que se formó en Movimiento Ciudadano. Si hay un caso comprobado de corrupción, de abuso de autoridad o lo que sea, yo voy a ser el primero, Danilo, y te lo digo, en ponerlo de frente y actuar en consecuencia. Dime con quién te juntas, te diré quién eres. Gracias. Gracias. Hola Salomón, ¿cómo estás? Yo soy Zoe Mejía, estoy estudiando Relaciones Internacionales y me gustaría que nos explicaras un poco la contradicción entre que utilices rótulos como parte de tu imagen de campaña y el simultáneo apoyo a personajes que han implementado programas que suprimen de manera autoritaria la informalidad laboral que sostiene la vida de tantas personas en la Ciudad de México. Gracias, Zoe. No sé a qué rótulos te
te refieres nada más para preguntarte? Sí, la imagen de tu campaña, que sostiene tu campaña, hace alusión a los diseños de los rótulos que están establecidos a lo largo de la Ciudad de México y que Sandra Cuevas se encargó de borrar con pintura blanca y de suprimir de esta manera la informalidad laboral que sostiene la vida. No estoy de acuerdo con lo que se hizo, no estoy de acuerdo, así lo he manifestado. Cuando yo fui secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad, fue la época en que más se estimuló y se trabajó con el comercio tradicional. En la época que yo fui secretario de Desarrollo Económico, se creó el Fondo de Mercados. En esa época constituimos a los mercados públicos de la ciudad como patrimonio cultural intangible de nuestra ciudad. Trabajé con los mercados sobre ruedas, trabajé con el tianguis formal, y estoy convencido que esta ciudad se construyó en base al comercio. La ciudad central está construida en el intercambio de productos, así era desde que venían con los canales a vender, y yo siempre lo he fomentado, lo he estimulado y lo he acompañado, y pues no estoy de acuerdo en la política que se hizo en ese sentido. Ok, muchas gracias. Gracias, Zoe. Bueno, yo soy Natalia, estoy en cuarto semestre de comunicación. Dices que quieres construir más viviendas en la ciudad, pero ¿qué piensas hacer con el tráfico que se va a generar trayendo a más personas? ¿Y dónde piensas construir viviendas para millones de personas, además de sus familias? Gracias, Natalia. El problema no es que no quepamos más, es que estamos mal organizados. Insisto, el tráfico se genera sobre todas las cosas porque son 6 millones de personas entrando y saliendo todos los días a la Ciudad de México de lejanías periféricas. Una gente de Tecámac o de Zumpango, de Huehuetoca, tiene que transportarse en ya sea vehículo privado, motorizado o bien transporte público hasta la ciudad. Y eso genera un problema en materia de tráfico, un problema en materia medioambiental, un problema de seguridad, un problema de productividad, porque la gente llega después de 2 horas de transporte cansada, y un problema familiar, porque cuando la gente en las mañanas se va, las mamás, los papás, a trabajar todo el día y regresan hasta la noche, las familias están desarticuladas en los centros de vivienda. Si tú traes vivienda vertical, compacta, cercana a los centros de trabajo, la cantidad de tiempo de circulación que te vas a ahorrar es impresionante. Insisto, cabemos más si nos acomodamos mejor, pero necesitamos hacer esa vivienda transparente, sin corrupción, bien planeada y con la mitigación necesaria para tener los servicios adecuados. Y entonces, una persona que vive en la Doctores y trabaja en un corporativo en Reforma, se podrá ir caminando en buenas banquetas. Bueno, la cosa es, no todos los centros de trabajo están en zonas pues, tan lejos de todo el mundo, y aún así se hace tráfico. Entonces, pues... No, gracias, Natalia. Más de la mitad de todas las movilizaciones, en 2017 hicimos el último estudio Origen-Destino, más de la mitad de todas las movilizaciones provienen sí de más de 10 kilómetros de distancia. Y los centros de trabajo están absolutamente concentrados en zonas muy específicas. Sí hay un mapeo, Natalia, específico de cómo se tiene que dar la movilidad. Ahora, bien dices, y aquí es donde yo les decía, una parte se soluciona con la vivienda, pero hay otra parte que sí requiere incrementar nuestra capacidad de transporte colectivo.
Necesitamos que el metro crezca, necesitamos la línea 14 por todo Insurgentes, necesitamos que la línea 2 no termine en Tasqueña, sino que vaya a Xochimilco y a Milpalta, que el sur está completamente desconectado. Necesitamos que la línea 4 llegue hasta el Estado de México para descongestionar Indios Verdes. Necesitamos que la línea 7 no termine en Barranca del Muerto y pueda subir a Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Necesitamos entrarle de lleno, pero los gobernantes muchas veces no quieren invertir en cosas que no van a inaugurar ellos. Necesitamos invertir en esta ciudad con planes a largo plazo. Gracias, Natalia. Hola Salomón, yo soy Diego Calderón de Filosofía, 9º semestre, y hace rato mi compañera te preguntó acerca de del posible conflicto de intereses que podría haber en la parte de salud, a lo que más bien banalizaste la pregunta y nada más dijiste no hay ningún conflicto de intereses. Así que te lo volvemos a preguntar, ¿qué garantías nos puedes dar de que no va a haber ningún conflicto de intereses, tomando en cuenta que tu padre, Isaac, tiene relaciones estrechas con México? Sí, gracias. Llevo 25 años de vida profesional, pública, y nunca en mi vida he tenido ni siquiera una insinuación de conflicto de interés o de algún acto indebido en el ejercicio de mis responsabilidades. Eso es lo que me da la certeza de pararme enfrente de ustedes, de pedirles que me conozcan, que conozcan qué he hecho, que conozcan qué propongo, que me regalen la confianza de la posibilidad de su voto, y te lo digo de frente, nunca un conflicto de intereses, al contrario, orgulloso de lo que he hecho en 25 años de vida pública, profesional, que está al acceso de todos de manera absolutamente transparente. Y te lo digo también, mi padre, que trabajó en efecto en una empresa privada y fue empresario toda su vida, me enorgullece el trabajo que hizo. Su empresa era la empresa, mientras él estuvo siempre al frente, que mejor pagó a sus trabajadores, donde todas las niñas y los niños de esa empresa tenían becas para la educación, donde todos los trabajadores tenían una habitación. Mi papá ha hecho un trabajo pulcro, profesional, y yo creo que tengo absoluta certeza y absoluta confianza de venir ante ti, de mirarte de frente y decirte, en mi caso no hay ni habrá nunca un conflicto de interés o un acto indebido, y así lo puede demostrar mis 25 años de vida profesional. Gracias, Diego. Hola, Salomón. Soy Juan Pablo Vázquez, estudiante de Relaciones Internacionales de 4º semestre, y te tengo la siguiente pregunta. Pero voy a empezar para decir que considero que eres el mejor candidato para la Ciudad de México. Pero el mayor problema que tienes son las encuestas, en donde tienes de un 5 a un 8%. En el tiempo restante de tu campaña, ¿cómo piensas darle la vuelta para que un voto por Salomón no represente un voto perdido? Muchas gracias. Te lo agradezco de corazón, y ya traes la sudadera además más o menos del color correcto. A ver, yo sí te lo digo, Juan Pablo, y se los digo a todas y a todos. Esto le faltan 2/3 partes. Estamos a 56 días de la elección. Hace apenas un mes, la mitad de la Ciudad de México, la mitad, no sabía que el 2 de junio había una elección. Es decir, la gente está en su día a día. La gente está ocupada y preocupada por el alimento que va a llevar a su hogar, por subirse al metro y que llegue seguro, por salir a la calle y que pueda llegar con paz a su casa. La gente está preocupada por la poda del árbol. Ahora, en estos días, es el momento en que la gente empieza a pensar en campañas, en candidaturas, y a buscar cuál es su alternativa. Yo estoy confiado, Juan Pablo, que esta ciudad es una ciudad inteligente, una ciudad confrontativa, es como los alumnos de la Ibero, que sí se cuestiona, que sí busca, que sí va a ir a preguntar de qué se tratan las candidaturas, y estoy seguro que se van a dar cuenta
que no tienen por qué escoger entre lo malo y lo peor, que sí hay una alternativa de futuro, que sí hay una alternativa que va a estar pensando en lo que se tiene que hacer. Y déjame decirte algo que me parece fundamental. En mi experiencia, la gente que ha vivido en la política y se ha construido en la política solo piensan en la siguiente elección y en el siguiente puesto y en el siguiente encargo y en poder. Los que nos hemos formado en el servicio público, lo que estamos pensando es cómo resolver los bienes públicos. ¿Trabajarías con alguno de los candidatos si es que no llegases a ganar? No. Okay. No trabajaría con ninguno de los candidatos. No quiero hablar mal de nadie, pero no creo que estén preparados para la complejidad que esta ciudad tiene. Esta ciudad merece gobiernos serios, no los hemos tenido, lamentablemente, y por eso tenemos estos problemas que hoy enfrentamos. Y yo he participado en los gobiernos, pero claramente no hemos podido solucionar las grandes problemáticas. Por eso insisto con lo que inicié. Necesitamos, Juan Pablo, pensar en misiones. Necesitamos soñar lo que sí podemos ser, creérnoslas y actuar en consecuencia. Y yo te lo digo, si tú crees que soy el mejor, te lo agradezco. Ayúdame a convencer a otras y a otros que soy el mejor y soy la mejor alternativa honesta y capaz para esta ciudad. Porque si convencemos a una mayoría, vamos a transformar la Ciudad de México. Te lo agradezco. Gracias. Buenos días, Samuel Béjar, estudiante de Relaciones Internacionales en el 4º semestre. Yo te quería preguntar, ¿cómo planeas mejorar la conectividad de México con el mundo? Más que en inversión, también en promoción de cultura chilanga en el extranjero, además de expandir y mejorar las facultades de las oficinas de asuntos internacionales en la Ciudad de México. Es decir, ¿cómo traemos a la Ciudad de México al mundo y cómo traemos el mundo a la Ciudad de México? A ver, me encanta y me emociona porque creo que esta ciudad está llamada a ser una capital global. Somos una ciudad que lo tiene todo y que necesita salir al mundo. Te decía, la agencia de inversión, pero la agencia también de turismo y promoción. Es decir, necesitamos ir a buscar tanto a las empresas que lleguen a invertir, pero también las cosas que nos van a hacer ciudad central. A ver, a mí me tocó negociar que viniera la Fórmula 1 a México. Nos criticaban mucho porque ocupa dinero público, pero lo que ha generado en materia de derrama económica, de turismo, de empleos, de propinas, es impresionante. No hay fin de semana más exitoso para la Ciudad de México que eso. Y así me tocó negociar para que viniera la NFL a la Azteca, o cosas como esta, que también pues, nos decían pues, que vinieran a filmar la película de James Bond a la Ciudad de México, pero a partir de ahí se hace el Festival de Catrinas en esta ciudad. ¿Cómo se hace, Samuel? Tienes que ir al mundo a buscar las posibilidades e invitar a la Ciudad de México, y se le tiene que invertir. No es cierto que estas cosas pueden ser nada más gratuitas y porque somos una gran ciudad y aquí van a venir. No, estamos compitiendo con las grandes capitales del mundo y necesitamos salir a competir por esa inversión. Necesitamos también, y una cosa que hoy las economías locales podemos hacer, es convenir con otras grandes ciudades del mundo. Es decir, las cosas en común que tenemos con Chicago, con Los Ángeles, con Montreal o con París son mucho más amplias que a veces las que tienes entre países. Entonces, podemos firmar memorandos de entendimiento económico y acuerdos de promoción con las otras grandes ciudades del mundo y empezar a estimular el ida y vuelta con aquellas ciudades. Esto se hace, se puede hacer y lo tenemos que estimular. Lo que no se puede es lograr eso haciendo giras para querer ser el próximo o la próxima presidenta de México. Esta ciudad merece jefe de gobierno de tiempo completo. Es una ciudad complejísima y tienes que trabajar las 24 horas
sin ausentarte, sin estar buscando otro cargo público, dedicado a esta ciudad. Gracias. Hola Salomón, soy estudiante de Economía, cuarto semestre. Mencionas como meta tener un sistema educativo de calidad. ¿Me escuchas? Pero tu nombre no. Andrés. Mencionas como meta tener un sistema educativo de calidad. Mi pregunta es, ¿cómo vas a afrontar los retos que esto impone? En específico, ¿cómo vas a confrontar el sindicato de los maestros que, por ejemplo, baja la exigencia para los maestros y se ha demostrado una y otra vez que son intocables? ¿Cómo tú podrías lograr lo que nadie más ha podido? Gracias, Andrés. Y es el primer colega economista que me toca hoy aquí en la Ibero. Y a ver, les decía, pues no les faltó un economista. No, mira, Andrés, lo primero que tenemos que hacer, y perdóname por ser reiterativo, es que por más loco que parezca, la Ciudad de México no es responsable de sus servicios de educación primaria y secundaria. Sigue siendo la federación la que coordina los servicios educativos de esta ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar a nuestra mayoría de edad y hacernos responsables del sistema de educación básica de nuestra ciudad. Esa es la primera pieza, porque sin eso ni siquiera tenemos los elementos para que sea la ciudad la que genere la gobernanza en la relación sindical y en la relación laboral. La sigue teniendo la federación con el sindicato de maestros. Segundo, en mi experiencia, y mira que me tocó también trabajar con un sindicato muy potente que fue el sindicato de salud de nuestro país, el diálogo, los consensos y la búsqueda de mejora sí se puede. En mi experiencia, no te interrumpo, sí. Pero ¿crees que esto ha funcionado? O sea, tenemos mucha evidencia de cómo el sindicato tiene mucho poder y baja el nivel que le exigen a los maestros. ¿Qué podrías hacer? Yo estoy convencido, Andrés, que no se ha hecho bien. Es decir, yo he vivido cerca de maestros y maestras que en su gran mayoría lo que están haciendo es, con los elementos precarios que tienen, tratar de dar lo mejor de sí para las niñas y los niños. He visto maestras multigrado en Oaxaca en condiciones terribles que todos los días se esfuerzan porque sus alumnos les vaya un poquito mejor. He visto maestras que durante la pandemia, sin ningún elemento, creaban redes que iban a las casas de sus alumnos para que no perdieran sus capacidades de aprendizaje. He visto y creo en que la mayor parte de la gente en este país y en esta ciudad es gente buena, Andrés. Pero necesitamos generar las condiciones, los incentivos, los mecanismos y la empatía para poder construir juntos, cosa que no se ha generado por los antagonismos, por la politización de estos temas. Necesitamos dejarnos de ver como enemigos, empezarnos a ver como una comunidad que se construye para favorecer el todos. Necesitamos volver a preocuparnos por el prójimo y entonces el prójimo se va a preocupar por nosotros. Y eso va con las maestras y maestros. Mi experiencia es que son muchísimos más los que se despiertan todos los días a hacer el bien. Gracias. Aprovechando la pregunta y hablando de la educación y que el tema de la migración de los estados a la Ciudad de México, tú hablas de innovar la educación solamente en la Ciudad de México. ¿No crees que esto sería un problema para abrir una división más grande en los estados y en la ciudad y que traería más gente de otros estados a la Ciudad de México? ¿Cómo harías para todas esas viviendas? Mira, me toca preocuparme los siguientes 6 años porque esta ciudad sea la mejor ciudad del mundo para nacer, para crecer, para desarrollarse. Y si hay gente que quiere venir a vivir porque esta es la mejor ciudad del mundo, bienvenidos. Y generaremos los mecanismos para que esto se pueda hacer posible. Pero yo sí estoy convencido, Ana Paula, que esta ciudad tiene que ser una ciudad de brazos abiertos. Y esta ciudad siempre lo fue, y al revés. Ahora expulsamos población porque no hemos generado las capacidades para dar empleos dignos y condiciones mínimas de vida. Pero nos tenemos que preocupar primeramente
por atender a la población de esta ciudad, y es lo que me toca como jefe de gobierno, atender a esta ciudad y que esté en las mejores condiciones de ser el referente nacional. Y si nosotros lo hacemos bien, como lo hemos hecho en otros temas, porque esta ciudad fue la ciudad de avanzada en derechos civiles, esta ciudad fue la ciudad de avanzada en materia de salario mínimo. Si somos la ciudad de avanzada en materia educativa, muy pronto otros estados de la República nos van a copiar y van a empezar a estimular a sus maestros y a sus escuelas como nosotros lo vamos a hacer. Adelante, compañeras. Hola, soy Paulina, de cuarto semestre de la carrera de diseño. Y Salomón, yo considero que tú eres el mejor candidato para gobernar esta ciudad, pero quiero saber si realmente crees que con el apoyo del 8% de las personas vayas a ganar. Además, ¿por qué te fuiste a Movimiento Ciudadano sabiendo que su dueño, Dante Delgado, es un político súper obscuro y corrupto? Gracias, Paulina. A ver, primero, voy a ganar. No tengas la menor duda, a mí no me cabe la menor duda. Faltan 56 días, vamos con todo. Voy a salir todos los días a conquistar el alma, el corazón y la mente de las y los chilangos hasta ganar. ¿Está difícil? Pues sí. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría, ¿no? Sí, entonces yo voy con todo, voy comprometido. Nunca tomé el camino fácil en la vida y hoy eso es lo mismo. Segundo, yo respeto y admiro mucho a Dante Delgado. Pero estoy en Movimiento Ciudadano y déjame te lo cuento, tengo 2 minutitos. Te lo voy a contar tal cual. Yo 20 años fui servidor público. Lo único que quise ser en la vida cuando me formé era servidor público. Yo quería desde chico dedicarme al gobierno. Trabajé en gobiernos que venían de muchos partidos políticos. Siempre trabajé tratando de poner mi mejor esfuerzo y dando resultados. Trabajé en gobiernos estatales, trabajé en gobierno federal. Siempre fui servidor público. Como lo decía, es apenas en el 2018 que decido entrar a la política. Y de lo que había conocido, Paulina, el partido, la fuerza política que estaba más cercana a mi ideología, que es socialdemócrata, el único que por lo menos en los estatutos lo tenía, era Movimiento Ciudadano. Segundo, las personas que estaban en Movimiento Ciudadano era con las que más afines me sentía. Tenía una gran amistad con Enrique Alfaro desde ese entonces, con Clemente Castañeda, con Jorge Álvarez Maínez, y quería, si me iba a meter a la política, estar con ellos. Y voy a terminar con Dante Delgado y mi experiencia. Cuando en el 2018 intenté por primera vez ser candidato a jefe de gobierno, lo hice desde ser servidor público. Nadie me dijo la verdad, salvo Dante Delgado. Y me dijo, mire, Salomón, usted es de los mejores servidores públicos que conozco, pero usted no va a ser candidato a jefe de gobierno, porque usted no ha hecho política. Es el único que me habló con la verdad. Y eso yo lo reconozco y lo agradezco. Lo he visto solidario y generoso con la gente que está a su alrededor. Yo no tengo evidencia de esto que tú dices, pero te lo agradezco, Paulina, y sí soy el mejor. Lo que necesito es que muchos salgan a votar. De verdad, gracias. Hola, yo soy Jerónimo Llamas, de primer semestre de comunicación, y tengo una pregunta respecto a lo que mencionaste del proceso de reforestación del sur. ¿Cómo tienes pensado asegurar que la reforestación se haga de manera responsable y que no caiga en un proyecto mal pensado de monocultivos que termina haciendo más daño a lo que queda de la biodiversidad local? Es buenísima pregunta, Jerónimo, y te lo agradezco. A ver,
traemos varios fenómenos en el sur de la ciudad. Y hablé del sur, porque uno de los problemas que traemos con el Cutzamala, por ejemplo, es que los montes de Michoacán y el Estado de México están también siendo deforestados o el cultivo ha cambiado. Lo que más tenían esos montes son pinos, que el pino es muy bueno para irrigar agua a las presas, pero en muchos casos no solo se han talado y quemado, sino que se han sustituido por aguacatales, y el aguacatal jala muchísima agua en lugar de irrigarla a las presas. Entonces necesitamos un gran proyecto nacional en materia de reforestación. A mí lo que me toca es estimular el del sur de la ciudad. La Ciudad de México, más de la mitad del territorio es área natural protegida o bien agrícola o de conservación. Más de la mitad del territorio. Pero ¿qué ha pasado? Ya han pasado dos fenómenos. El primero, ha habido una expansión urbana, informal, ilegal, en algunas zonas del sur de la ciudad, en donde la vivienda ha deforestado parte del bosque y del bosque de agua. Y segundo, hicimos un estudio de tendencias territoriales de la Ciudad de México con el Centro Geo, y curiosamente no era nada más la parte urbana la que se iba comiendo al bosque. La que más había generado deforestación era la sustitución de bosque por temas agrícolas. Y en este gobierno, lo tengo que decir, con malísimos programas, se ha estimulado también la deforestación. Con el programa Sembrando Vidas, en donde te pagan por 1 hectárea de maíz, pero no te pagan por cuidar el bosque, los incentivos a talar el bosque son altos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un planteamiento de pago por servicios ambientales. La población en el sur de Tlalpan, en Tláhuac, en Milpalta y en Xochimilco, que vivan en el sur y que decidan participar en el programa de pago por servicios ambientales, deben de recibir un ingreso digno para vivir por cuidar el bosque. Porque ese bosque es lo que nos da el aire y nos da el agua en la ciudad. Sí, adelante. Bueno, rápido. En el Estado de México, por ejemplo, se implementó un sistema similar con donde se le pagaba a los locales por plantar pinos, pero eso terminó en un monocultivo de pinos que cambió el pH del piso. ¿Cómo planeas que eso no suceda? Es correcto, y las reforestaciones serias y a gran escala inician con los viveros adecuados. Y ahí es donde necesitas con los biólogos y con el programa sustentable la posibilidad de tener los viveros para que llegue además el arbolito en condiciones de poder tener una sobrevida que nos permita la reforestación. Y tengo nada más, y quiero, y ya se me fue el tiempo, pero van rapidísimo, que todos los alumnos de primero de primaria y las alumnas, sus escuelas los lleven a plantar un árbol y que a lo largo de toda su primaria lo vean crecer y que en sexto de primaria su graduación sea junto al árbol que plantaron. Necesitamos también cambiar la educación de quienes aquí habitamos para que empecemos a cuidar el ambiente. Gracias. Buenas, candidato. Mi nombre es Salvador García, estudiante de comunicación de primer semestre. Mi pregunta es, bueno, más que pregunta, es una exigencia para usted. Usted se caracteriza por haber sido secretario de Salud en uno de los gobiernos más violentos y con mala estrategia del combate contra el crimen organizado. Actualmente los jóvenes de esta universidad de muchos lados y de la Ciudad de México tienen adicción a la nicotina y al cigarro, y la facilidad para un menor de edad para conseguir estos productos de nicotina es muy fácil. Se conoce que los beneficios del cannabis medicinales, que genera menos adicción y genera menos muerte, y que su regulación transparente, legal, y con todo se ha logrado en ciudades como California. Entonces yo le exijo a usted que sea jefatura de gobierno, y le exijo a los demás candidatos al gobierno de la Ciudad de México que legalicen el cannabis y que prohíben y regulen la venta de nicotina que tanto afecta a los jóvenes. Gracias. Gracias, Salvador. Acepto tu exigencia y te la digo en dos terrenos. Lo primero, nunca he creído en las prohibiciones, creo en la regulación. Y la regulación también, para que con buena información
y con buena regulación los productos de nicotina, mientras sean legales, que estén bien regulados. Es ridículo que hayan prohibido la venta de vapeadores cuando todos sabemos que se compran vapeadores. No podemos con mercados ilegales combatir la calidad de un producto. Y aunque haga daño, si tú como adulto recibes toda la información y tomas una decisión, esa decisión yo la voy a respetar, siempre y cuando, insisto, tengas toda la información. Y por supuesto, la prohibición, eso sí, para quienes no pueden todavía tomar la mejor decisión informada, es decir, los productos con nicotina tienen que estar absolutamente prohibidos para menores de edad. Segundo, cannabis y drogas. Cannabis. Drogas, te lo puedo decir con toda puntualidad. Necesitamos entrar a regularizar la posibilidad de no solo el uso medicinal, sino también el uso recreativo de cannabis. Necesitamos hacerlo, necesitamos regularlo y soy un ferviente creyente en la no prohibición. Lo he defendido siempre, lo estimulé como diputado, ahí está la regulación. Lo que se acaba de aprobar en Alemania es muy similar a lo que nosotros hicimos. Tenemos que ya pasar y dar el paso necesario a la regularización, al autoconsumo y la producción en casa. Y te voy a decir una última cosa que me parece fundamental. Mucho de esto tiene que ser a nivel nacional, pero desde la ciudad como jefe de gobierno, ante tu exigencia, lo que te digo, mi policía en la ciudad no va a perseguir a gente que traiga un churrito, porque la cárcel está llena de gente que traía un churrito y eso simplemente no es la forma de hacerlo ni de verlo. Para mí, las drogas es un tema de derechos humanos y de salud pública, no es un tema criminal, y creo que no solo México, el mundo en muchos sentidos se ha equivocado a lo largo de décadas. Gracias. Lo invito a que en el siguiente debate, en vez de comer palomitas, coma palomitas verdes y toque el tema. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, yo soy María Fernanda, estudio el 7º semestre de actuaría y mi pregunta va un poco hacia lo que mencionaste, el problema de movilidad de la periferia a la Ciudad de México. Hay miles de estudiantes que se enfrentan a la inseguridad, violencia de género, falta de calidad en el transporte y además a la carencia de recursos para realizar el viaje diario. ¿Cómo aseguras que estas personas que estudian en la Ciudad de México pero vienen de otros estados también sean consideradas en una propuesta de movilidad basada en la seguridad y accesibilidad para todos? Muchas gracias, María Fernanda. Pues tocas muchos temas de manera transversal. En efecto, son muchos estudiantes que no tienen posibilidad de moverse de manera segura, eficiente y no contaminante a sus lugares de estudio o bien de trabajo. Necesitamos más habitación cercana a los centros de vida. Eso es sí o sí. María Fernanda, sin eso de verdad no hay solución de movilidad, no hay trenes de cercanía, no hay nada que puedas lograr que te genere la capacidad de movilidad necesaria para una urbe como la nuestra. Necesitamos, María Fernanda, pensar en la planeación de la ciudad y en el binomio trabajo, vivienda, estudio. Eso tiene que ser fundamental. Segundo, una vez hecho eso, sí necesitas ampliar la columna vertebral de nuestro sistema de movilidad, que es el metro de la Ciudad de México. El plan maestro del metro contemplaba 21 líneas. Solo hicimos 12 y mira la 12ª cómo nos salió. Necesitamos retomar el plan maestro del metro, porque si tenemos mayor capacidad de metro, vamos a desfogar una parte de la movilidad segura y eficiente que requieren, entre otros, estos estudiantes. Insisto,
Mucho de ello se tiene que hacer cuando son líneas que van al Estado de México, se tienen que hacer en colaboración. Insisto, la línea 4 de Martín Carrera tiene que llegar al Estado de México. La línea B tiene que ir desde La Paz también hasta Chalco, porque va a haber gente que aun cuando hagas un gran programa de vivienda va a seguir viniendo de fuera. Necesitas conectarla. Necesitamos planearlo bien, pensarlo bien, financiarlo bien y dejar el plan para las siguientes 2 décadas, no únicamente pensando en una sola administración. Ese es parte de nuestros grandes problemas. Gracias. Hola Salomón, gracias por venir y gracias Vero por hacer esto posible. Soy Ander de Economía. En México el apoyo a la economía social y solidaria ha bajado mucho, el INAES ya no tiene presupuesto. Te pregunto, ¿tienes una propuesta para apoyar la creación y crecimiento de cooperativas aquí en la Ciudad de México? También te motivo para que en tus proyectos incluyas a cooperativas. ¿Incluyas qué? Perdón, ya no te escuché al final. Cooperativas. Gracias. Es una gran fórmula y tiene que estar. Cuando dirigí la economía de la ciudad teníamos un fondo, el Fondeso, Fondo de Desarrollo Social, que estimulaba con financiamiento la creación de cooperativas. No siempre era sencillo, no siempre era fácil. Hay que capacitar, hay que formar, hay que dar buena información y hay que financiar. Sí, te acepto otra vez la sugerencia, la posibilidad. Es un área relevante para las economías y una economía como la nuestra necesita tener un camino específico para la creación de cooperativas, tanto lucrativas como no lucrativas. Por ejemplo, para el tema del sistema de cuidados, estoy convencido que la cooperativa de estancias infantiles, la cooperativa de casas de día para adultos mayores o de largo estadio son una posibilidad que tenemos que estimular y es una posibilidad fantástica. Entonces te digo, Andrés, por supuesto que sí, te la tomo tal cual y lo vamos a trabajar. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todas las personas que participaron en esta sesión de micrófono abierto. Con esto la doy por concluida. Salomón, tenemos unos últimos 10 minutos para que puedas dar tu mensaje final y para que con eso podamos cerrar el diálogo del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por su escucha, por sus preguntas, por permitirme tener un diálogo franco, abierto, cercano. Muchas gracias, señor rector, señor vicerrector, por hacerle tan bien a esta universidad que se ha vuelto tan potente en materia de discusión. Yo sí les quiero decir con toda puntualidad, la Ciudad de México es una ciudad fantástica. Es una ciudad que lo tiene todo. Es una ciudad, y lo he dicho muchas veces, donde convive el mercado público con el mejor restaurante del mundo, donde convive el espectáculo callejero con el gran teatro. Es una ciudad donde convive la historia milenaria con los millennials y centennials creando sus propias historias. Esta es una ciudad compleja, maravillosa, fantástica, pero que no ha tenido los gobiernos a la altura de poderla potenciar. Yo quiero hoy decirles, con humildad, pero con mucha certeza y firmeza. Llevo toda mi vida profesional preparándome para gobernar esta ciudad. Tengo las capacidades y las credenciales y he dado los resultados. Tengo además, no tengo duda, el mejor plan de trabajo a detalle de lo que tiene que hacerse y de cómo se tiene que hacer. Y tengo al mejor equipo para poderlo llevar a cabo. Tengo la honestidad y por eso lo puedo decir de frente. Y el próximo debate, el 21 de abril, va a ser sobre corrupción. Van a ver cuántos ataques se dan entre mis colegas y a mí no hay una sola cosa que me puedan atacar. Vamos
a poder construir una ciudad mejor, pero eso solo va a suceder si nos la creemos muchos. Si decimos, esto ya está cantado y esto ya está dicho, nos estamos conformando. Y esta ciudad no se conforma. Esta ciudad siempre fue rebelde. Esta ciudad, aquí iniciaron las luchas por la democracia. En esta ciudad y en esta universidad han iniciado diálogos intensos. A mí cuando me dicen es que la juventud no está preocupada y no está enterada y no le gusta la política, yo les digo, no es cierto. La juventud está preocupadísima, pero somos las y los políticos los que no hemos encontrado la forma de poder comunicarnos y poder entender con empatía las necesidades de la juventud para poder expresar soluciones y trabajarlas conjuntamente. Yo tengo una hija de 22 y una hija de 18. Yo todos los días estoy aprendiendo de la juventud. Yo estoy convencido que si es la juventud la que se toma bajo sus hombros la responsabilidad de que esta ciudad y este país pueden ser diferentes, tenemos las capacidades para dar la lucha contra el autoritarismo, tenemos las capacidades para dar la lucha contra la mediocridad y tenemos la capacidad de plantearnos las misiones necesarias para poder llegar a la luna. Yo les pido 56 días, regálenme una ventana de confianza para conocernos más. Y si se convencen de que puedo ser la mejor alternativa para gobernar la ciudad, que me ayuden a convencer a otras y a otros. Sí podemos, sí se puede. Hay suficiente tiempo para poder hacer que las cosas sean diferentes, sean mejores y que logremos construir, insisto, no una ciudad para la siguiente elección, sino una ciudad verdadera para una nueva generación. Nos lo merecemos en conjunto, ustedes se lo merecen, por favor, ayúdenme. Y si pueden salir a votar, yo les agradecería que me contemplaran como una alternativa para poder llevar a cabo y dirigir el futuro de la ciudad. Esta ciudad merece más y estoy convencido que juntos, juntas, juntes podemos lograrlo. Les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas casi 2 horas, Salomón. Sabemos que la agenda de la campaña está llena, por lo que valoramos que hayas venido a platicar con nuestra comunidad. Les recordamos que el lunes 8 de abril a las 10 de la mañana vamos a tener en la Universidad de invitada a Xóchitl para que se queden al pendiente de las actividades de Ibero Dialoga. Y sin más, le cedo la palabra al maestro de ceremonias. Agradecemos la presencia de Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. También le damos las gracias nuevamente a Luz Mejía y Edwin Alvarado, quienes nos han apoyado con la interpretación de lenguas de seña mexicana. Un aplauso para ellos, por favor. Y muchas gracias a todas, todos y todes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenos días.